Reporteras en Guardia. Pero muy buenos días, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta emisión número 39 de la colectiva Reporteras en Guardia a través de Violeta Radio y también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Repo en Guardia, @Repo en Guardia en Twitter, Reporteras en Guardia en Facebook y también con el mismo nombre en nuestro canal de YouTube. Saludo afectuosamente a mis compañeras Primavera Telles Girón hasta la Ciudad de México y a Karen Rojas Kaufman hasta Oaxaca. Primavera, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Marta Olivia, muy buenos días allá hasta Tamaulipas, muy buenos días a Karen Rojas Kaufman en Oaxaca. Y bueno, ya nos puedes ver, Marta, por fin, ya estamos las tres, ya tengo yo cámara, ya está de regreso Karen, y vamos a tener un programa súper interesante que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ustedes y con la audiencia de Violeta Radio. Marta Olivia, Karen Rojas. Karen, ¿cómo estás? Hola chicas, pues muy bien, ya como dice Primavera, disfrutando mucho que ya tenemos cámara y estar con ustedes, ya me hacía falta, la verdad, pues agradeciéndole a la gente, ¿no? Que nos esté escuchando hoy y pues sí, como dice Primavera, vamos a tener un gran programa. Bien, ¿qué tenemos hoy? Aparte de novedades, eventos, ¿qué tenemos hoy pendiente para este lunes 12 de septiembre, Primavera? Pues Marta Olivia, Karen, vamos hoy a conversar de un tema muy importante y que tiene que ver pues con el desplazamiento forzado y la situación de este desplazamiento forzado en los periodistas, los periodistas. Y vamos a estar conversando de un libro muy interesante, que aquí lo tengo, El miedo sigue ahí, y que esta organización Aluna Psicosocial se dio a la tarea de hacer esta investigación, de darle seguimiento y acompañamiento psicosocial a algunos periodistas y 5 periodistas, siete, ¿no? Son 7 periodistas, 3 mujeres y 2 hombres que dieron su testimonio para la publicación de esta investigación, pues acerca de la resistencia ante el desplazamiento forzado, de cómo pues han sobrellevado esta situación por la violencia que se vive en México y cuáles son las alternativas, porque también este libro, muy interesante esta investigación, lo que hace es pues dar alternativas también a los periodistas que están sufriendo esta situación que lamentablemente pues cada vez es más frecuente y qué hacer, ¿no? Entonces, pues estos 7 testimonios de 5 compañeras y 2 compañeros periodistas, pues ha servido para explicar cuáles han sido esas fases del desplazamiento forzado y cómo han vivido ese desplazamiento forzado y qué han hecho después para reubicar sus escenarios de trabajo, para tener una situación psicosocial que les ayude a sobrellevar la situación y cómo se han reubicado, pero también han tenido pues un desplazamiento temporal o definitivo y cómo han solucionado esa situación. Y vamos a estar hablando en el programa sobre Aluna Psicosocial, acompañamiento psicosocial, esta asociación civil, y con Jessica Arellano, que, nos estará platicando sobre esta publicación, cómo la llevaron a cabo, cómo nos ayuda a los periodistas que están afrontando esta situación de desplazamiento.
y las estrategias para poder desarrollar y preservar pues también el trabajo periodístico a pesar de las violencias sociopolíticas y generalizadas que, bueno, también el asunto pues de la violencia patriarcal, porque bueno, son 3 mujeres que dieron su testimonio y cómo esto pues también acecha al compromiso y al trabajo periodístico, Marta Olivia, Karen. Sí, a mí me gustaría, antes de entrar de lleno con la charla con Jessica, decir que, bueno, me parece que es un libro pues bastante pertinente porque a menudo cuando oímos sobre violencia contra periodistas o desplazamiento forzado, pensamos que las únicas personas que se ven involucradas son las que reciben directamente este tipo de violencias, ¿no? Y es súper importante entender que hacer, digamos, estas lecturas desde un ámbito psicosocial, es decir, que estas violencias impactan no solamente a los individuos que reciben esas violencias, sino también a su círculo social más cercano, a la familia, a los amigos, a otros colegas también, pues es sumamente importante para entender cómo funciona la violencia contra la prensa, pero también para empezar a sensibilizar a las personas que están cerca de reporteras y reporteros que pues viven este tipo de violencias, ¿no? Estructurales. Entonces, me parece maravilloso el trabajo que está haciendo Aluna, es una organización para mí muy importante en estos momentos de violencia sociopolítica y que, bueno, justamente están haciendo como el rescate de estas lecturas a través de un enfoque psicosocial, ¿no? Entonces, pues estoy muy emocionada de poder hoy platicar con Jessica Primavera Marta. Así es, ya la tendremos en unos minutitos más aquí cerca con nosotros, Primavera. Sí, así es. Está teniendo unos problemas para conectarse, pero ya en unos minutitos estará con nosotras. Y bueno, esta publicación, este estudio es el resultado también de la investigación que han hecho y también en Aluna, en esta agrupación Aluna Acompañamiento Psicosocial, esta asociación civil. Pero bueno, es un trabajo colectivo que hicieron con varios periodistas. Estas personas periodistas fueron entrevistadas para, pues bueno, compartir sus experiencias y bueno, la pertinencia de esta investigación es sobre todo, pues bueno, el asunto de la revictimización de sus vivencias y que, bueno, hay que eliminar este asunto de la revictimización. En eso es en lo que también se basa esta investigación y cómo posicionar también la denuncia, ¿no? Cuando hay tanta violencia y para no ponerse más en riesgo. Sí. Entonces, bueno, esto también se retoma pues por la grave problemática del desplazamiento, porque, pues bueno, las personas periodistas se tienen que desplazar porque ven amenazada su vida, sobre todo la de sus familiares, y tienen que, pues bueno, tratar de pues vivir en otro lugar y reconstruirse cuando eso es una situación pues muy complicada. Entonces, pues para ellas, para ellos ha sido redignificante, como lo dice el texto, leer sus testimonios, sobre todo escuchar y compartir lo que estas personas periodistas han pues han compartido y bueno, lo que ellas llaman desde Aluna Psicosocial una narrativa crítica emancipadora, ¿no? Entonces, esos conceptos que han pues también creado y que valoran también la experiencia para ayudar a otros colegas y cómo es que, pues no es solamente asistir a una terapia, pagarla, ¿no? Sino también cómo hay un apoyo y una situación pues de tratar de compartir las experiencias para no sentirse solas, no sentirse solos. Entonces, bueno, eso es lo que han estado haciendo y también hacer una crítica al desplazamiento, pero también una situación de visibilizar los actos de resistencia.
Así es, y bueno, ya tenemos aquí a Jessica Arellano ya casi lista. Gracias, gracias. Fíjense que también hay un grupo de apoyo a periodistas, estoy hablando en general en la UNESCO desde hace varios años. Ellos reconocen como las personas periodistas que jugamos un papel indispensable en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información. Sin embargo, pues enfrentamos muchas amenazas que generan miedo, impiden nuestra labor, fomentan la autocensura y afectan la salud mental. Y bueno, sobre todo porque nos vemos de pronto tanto en lo que investigamos como en nuestra propia rutina y en el trabajo, el secuestro, la intimidación, las amenazas, violencia física, la vigilancia y bueno, el acoso en línea. Así que estos son parte un poco de lo que, del día a día que las y los periodistas vivimos en México. Vámonos ya a recibir primero a Jessica Arellano. Nos vamos con la cortinilla de Estamos en Guardia, ¿les parece bien? Vamos. Estamos en Guardia. Jessica, bienvenida, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días a Karen, Primavera, a toda la audiencia. Pues muchísimas gracias, Jessica Arellano, de Aluna, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentas de compartir esta publicación del miedo sigue ahí, para que pueda ser útil para pues muchas personas periodistas que nos escuchan, sobre todo mujeres. Karen Rojas Kaufman nos va a hacer el favor de presentarte para que la audiencia conozca un poco de tu trayectoria y bueno, a partir de eso podamos también compartir lo que han estado ustedes haciendo desde Aluna, acompañamiento psicosocial para apoyar a las personas periodistas. Perfecto, gracias. Sí, bueno, decir que Jessica Arellano López es doctora en Antropología Social por el CIESAS, investigadora social, feminista, acompañante y defensora de derechos humanos. Ella también se desempeña en Aluna Acompañamiento Psicosocial como investigadora en temas de violencia sociopolítica, desplazamiento forzado y sujetos políticos en México y Los Ángeles. En América Latina. En Aluna ha colaborado en diferentes artículos. En 2021 fue comisionada de Misión Internacional por las Garantías para la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, y recientemente coordinó y realizó la investigación El miedo sigue ahí, periodismo crítico en desplazamiento y resistencia, que es justamente la publicación, el libro del que hoy estaremos hablando. Y a mí, Jessica, me da muchísimo gusto saludarte y decirte que en particular el nombre del libro me fascinó porque, digamos, habla sobre el miedo, una cuestión de la que ninguno de nosotras ni nosotros nos escapamos, ¿no? En el ejercicio de nuestra labor, pero también de alguna manera reivindica este sentimiento diciendo que, bueno, hay toda un movimiento, ¿no? De resistencia. Entonces, me encantó el nombre, Jessica. Platícanos un poco de qué va el libro, cómo lo gestaron y cuáles fueron, digamos, los hallazgos más importantes que encontraron. Claro, Karen, muchas gracias. Pues decir que este título, El miedo sigue allí, periodismo crítico en desplazamiento y resistencia, pues ya es el resultado de 3 años de investigación. Yo creo que como toda investigación que inicias, no sabes hacia dónde te va a llevar. Y en este caso, pues fue muy interesante porque se gesta justamente hace 3 años desde Aluna, pues como resultado de nuestro trabajo con víctimas de violencia sociopolítica. Espérame un poquito, Jessica, es que estamos teniendo un problema ahí. Marta, ¿está entrando un audio ahí de un video? Ya, perdón, Jessica, gracias. No te preocupes. Pues resulta de la necesidad de sistematizar nuestro trabajo con víctimas de violencia sociopolítica en México
pero que a su vez, estas víctimas se vuelven también sujetos políticos. Y estos sujetos políticos quiere decir que están transformando la sociedad, que están transformando hacia otras luchas, por ejemplo, las luchas por la libertad de expresión en este caso. Y cada vez más en los últimos años nos dimos cuenta que nuestra labor de acompañamiento se estaba enfocando mucho en acompañar a periodistas críticas, independientes, que se acercan a Aluna, pues para recibir este acompañamiento. Y el acompañamiento es para fortalecer su labor. Es decir, ante las situaciones de riesgo, amenaza continua, pues se acercan a Aluna para ver qué es lo que se puede realizar para fortalecer en conjunto. Es decir, en Aluna no hacemos un acompañamiento, no es terapéutico, no es psicológico, es de fortalecer junto con los sujetos políticos, en este caso con periodistas que viven desplazamiento, fortalecer desde su proyecto político, profesional y de vida, fortalecer la seguridad, los esquemas de seguridad que tienen con ellas mismas, aún estén dentro o no de otros esquemas de seguridad y protección con el Estado o con otras organizaciones. Fortalecer la dinámica interna que a veces tienen o que tienen que tejer poco a poco con sus medios, con sus colectivos, por ejemplo, de periodistas, y también la parte psicoemocional, que es un ámbito pues, que se trastoca fuertemente ante las amenazas y el riesgo. Entonces, a raíz de que vemos que cada vez es más demandado esta atención por parte de periodistas, es que decidimos darle este enfoque al libro, porque originalmente pensábamos ver cómo profundizar en el miedo, no tanto como una emoción, sino también el miedo como una herramienta de control social por parte de poderes. Y estos poderes pueden ser desde el Estado mismo hasta poderes fácticos, llámese empresas, crimen organizado, que operan en los lugares donde a su vez están reportando las periodistas. En ese sentido, pues nos lleva esta tendencia a explorar un poco más qué es lo que ocurre con periodistas, a la par que cada día vemos más la tendencia del desplazamiento interno forzado y también del exilio. Entonces, digamos que se va juntando nuestro interés, porque en Aluna también siempre estamos haciendo un ejercicio de sistematizar sobre nuestra propia labor, intentar teorizar sobre la misma, y también esto como para entregarlo de devolución a los sujetos políticos con quienes trabajamos y que éstas se conviertan en herramientas. De este modo, El miedo sigue ahí, esta publicación, pues la idea es que sea también un material de divulgación con el que puedan dialogar periodistas en desplazamiento forzado, pero también otros sujetos sociales y políticos a quienes les interpele justamente estas palabras, ¿no? El miedo. Voy a señalar algunos del nombre de los capítulos que están aquí. Entonces, por ejemplo, dentro del cuerpo principal tenemos nostalgia, desarraigo y reconstrucción, vivencias del desplazamiento forzado. Y esta nostalgia, desarraigo y reconstrucción tiene cosas muy fuertes que elegimos retomar las palabras propias de las y los periodistas entrevistadas. Decir que el hilo conductor de todo este libro son 5 testimonios a profundidad de periodistas que han vivido el desplazamiento en las últimas décadas, en la última década en México. Y entonces, ¿qué es lo que viven? Pues viven comunicar entre el riesgo y la amenaza. Hay una duda ahí que siempre plantean sobre el miedo me salvó, y lo ponemos así entre signo de interrogación, porque es ese momento en el cual están viviendo el riesgo, la amenaza y optan por salir, a veces planificadamente, a veces de una hora a otra, incluso sin mochila ni maleta, simplemente ante una alerta de vete ahora o te puede pasar algo, salen sin cosas, sin familias, dejando sus hogares, patrimonios, todo detrás. Otra cosa que vemos es el desplazamiento como situación límite, y también un poco del recorrido que hicimos, pues también desde el enfoque psicosocial de Aluna, que mucho tiene que ver con nombrar, enunciar, reconocer para poder transformar.
pues tiene que ver con este subcapítulo que se llama Nombrar, llorar y afrontar el miedo. Y de la mano con nombrar, llorar y afrontarlo, tiene que ver cuando el miedo se encarna. Y esto lo que nos dedicamos a explorar son los impactos que tiene a nivel personal, pero también desde la interseccionalidad de cada una de las personas. Y la riqueza de este libro y del enfoque cualitativo, me parece, y que pues, es parte de la propuesta de Aluna en el acompañamiento psicosocial, es ver el lugar situado de cada persona. En este caso, de cada periodista. No es lo mismo vivir el desplazamiento forzado cuando se es madre, y cuando, o según incluso si se es madre o no, las edades de las hijas, de las infancias. Poder salir desplazada con tu familia a tener que dejar tu familia atrás. No es lo mismo salir desplazada, pues pensando en alguien que vive en silla de ruedas, y entonces complejizar todo el desplazamiento o buscar un lugar de reubicación que además de lo difícil que es ante las dinámicas de seguridad, que además sea factible en términos de movilidad física. No es lo mismo desplazarse si se está casada o no, casado o no, si se es el proveedor, por ejemplo, de la familia. O sea, hay un montón de circunstancias. Y esto, ¿por qué digo no es lo mismo? Porque generalmente hay una frase que me resonó mucho del libro, que es, me quedé huérfano de todo. Y esa es como un poco la sensación que nos compartieron muchas de las y los periodistas que participaron en esta investigación. Pues esa orfandad de perder de un momento a otro a la familia, el matrimonio, a sus animales, por ejemplo, parte del riesgo o de las amenazas y de las, bueno, más allá de las amenazas, pues ya de los incidentes de seguridad que llegan a tener cuando están siendo amenazados en su lugar, que generalmente es para silenciarles. Por ejemplo, una constante es matar a los animales, ya sea domésticos, de compañía o de granja en zonas rurales. Entonces, es irles dejando a tal grado de vulnerabilidad, desprotección y pérdida de patrimonio que pierden también pues todo tipo de seguridad, arraigo y condiciones para llevar una vida, e incluso, bueno, una vida digna, pero incluso para seguir viviendo. Y entonces este correlato pues viene con una línea de autocensura y que aquí esta es también parte de lo que Aluna quiere poner sobre la mesa, que los impactos, decir que los impactos no solamente se viven a escala individual del o la periodista que queda silenciada. Desde nuestro modelo de acompañamiento psicosocial, por eso es psicosocial y no es psicoterapéutico individual, lo que vemos es que estos impactos, es decir, la forma en la que les están golpeando, llega no solamente en el individuo, como ya lo dije, sino también escala a sus familias, pero en el momento en que escala a sus familias, también escala a la sociedad. Puede ser desde el gremio donde están trabajando, puede ser la colectividad con la cual construyen, por ejemplo, el derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión, pero después cada vez que callan a un periodista, cada vez que logran que se autocensure o lo silencian a través de tantas amenazas o incluso la muerte, pues lo que damos una sociedad profundamente callada. Callada porque no tenemos ojos que nos estén diciendo qué es lo que ocurre. No tenemos esos oídos que vayan y nos traigan toda esa información que necesitamos como sociedad para exigir el resto de nuestros derechos y garantías civiles, políticas, económicas, culturales, sociales, ambientales, pero a su vez también esos otros movimientos que están siendo respaldados desde la voz de las y los periodistas quedan sin poder hablar. No hay quien lleve toda la información de lo que está ocurriendo en una sociedad. Entonces, esta autocensura o la censura que se genera a partir de los ataques, del desplazamiento forzado, pues redunda en un impacto social y colectivo de magnitudes insospechadas. Entonces, también es de alguna forma un llamado a la sociedad, es decir, cuando atacan a un periodista, cuando una periodista tiene que desplazarse,
o sufre estos profundos agravios a su persona, a su familia o a su colectivo, sí es un asunto que compete a toda la sociedad, porque nos están acallando a todas y a todas. Y finalmente, Perdón que te interrumpa. Bueno, sí, finalmente, mejor para que termines y ya después sí. y finalmente, pues también la contraparte de esta autocensura, y que eso es algo que también desde el enfoque psicosocial queremos dejar como puesto sobre la mesa, es que las y los periodistas en lo individual y en lo colectivo también están tejiendo resistencia. Sí. También están reconstruyendo sus proyectos políticos de vida, están tejiendo estrategias de seguridad, están creando redes y colectivos a través de los cuales están buscando hacer también contraparte a todo lo que ya narré. Y esto, pues también intentamos retratar en Aluna, tanto en nuestros acompañamientos, pero sobre todo, pues en este libro, El miedo sigue allí, que lo que busca es también narrar historias de resistencia y de defensa de la libertad de expresión. Jessica Arellano de Aluna, bueno, en este acompañamiento psicosocial que han hecho durante 3 años y que también esta publicación, El miedo sigue ahí, es el fruto de ese trabajo en conjunto con las personas periodistas. ¿Cómo es que ustedes decidieron explorar en los impactos ante estas personas periodistas y sobre todo cómo decidieron que fueran estas 3 mujeres y estos 2 hombres los que dieran el testimonio para pues que sirviera también de apoyo esta lectura crítica del libro, del miedo sigue ahí, a otras personas periodistas que lamentablemente están padeciendo esta situación de desplazamiento, de violencia y cómo construir estas redes de resistencia, que también pues está dentro de los testimonios, esto que ustedes han pues recopilado, Jessica Arellano de Aluna. Pues como les decía en un principio, son más de 3 años de acompañarles. Aluna es una organización joven, se funda en 2013, pero desde ese entonces hemos trabajado con diversidad de sujetos políticos en México y en América Latina. Una de ellas, pues, ha sido con recurrencia que han solicitado es justamente el gremio de periodistas. Son periodistas críticas, independientes, es decir, que trabajan en muchas ocasiones pues sin una cobertura, sin protección de un medio grande, y esto les implica una dinámica de pauperización muy fuerte, de precarización laboral, sin a veces respaldo siquiera para garantizar que por hacer una nota se las van a comprar y van a tener los recursos para subsistir el próximo mes, ¿no? Para subsistir con sus necesidades básicas, menos para pensar si eso les va a permitir cubrir la gasolina, la cámara, todo lo que necesitan para su quehacer diario. En el caso de las mujeres, a esto se suma pues la vulnerabilidad de salir a territorio en un México feminicida, en Sí. un México que además abusa sexualmente y que el componente sexual, cuando se trata de amenazar o amedrentar a mujeres o de lastimarlas a mujeres periodistas, ha estado presente. De esto nos hemos dado cuenta en estos años de acompañamiento y digamos que siempre intentamos sistematizar lo que nosotras vemos como tendencia en nuestro trabajo de acompañamiento. Entonces, en el área de incidencia, que hacemos investigación, intentamos dar respuesta o dar salida un poco a todo lo que vamos viendo como organización y decir, esto es un tema que se requiere, en el cual se requiere profundizar, pero también como una devolución a los sujetos políticos. De manera que, pues, en el análisis interno que hacemos como organización, decidimos profundizar en ello porque no teníamos materiales para periodistas en particular, y ante el creciente número de ataques, de asesinatos y de amenazas contra periodistas, es que decidimos que podemos también devolver estas vivencias, pues elaboradas desde la óptica de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Porque hay muchos estudios, afortunadamente, en la actualidad, pues que ya dan luz sobre esta terrible situación que están afrontando las y los periodistas. Pero, pues reconocíamos que hacía falta también un poco más de esta elaboración.
esta elaboración un poco más cualitativa, analítica, que no se quede nada más en el número. Y entonces que esta elaboración también pueda ayudarles como una estrategia, no sé, para que al leer tan solo puedan decir, me identifico. Y en ese identificarse es, tiene nombre lo que estoy viviendo. Y al tener nombre lo que están viviendo, también es, y entonces no estoy sola, no estoy solo. Hay más gente a la que le está ocurriendo eso. Y simplemente poderlo nombrar, identificar y decir, hay más, no estoy loco, no soy yo quien tiene miedo y que estoy sola e histérico en mi casa, aislado por miedo. Sí. Esto va generando fuerza. Y esa fuerza, esa fortaleza se puede traducir justamente en estas estrategias de afrontamiento. A Sí. esto responde. Jessica, justo mi pregunta iba a ir enfocada en ese sentido, porque bueno, esta parte que ustedes llaman nombrar, llorar y afrontar el miedo, estamos estamos ejerciendo una profesión que nos han enseñado desde que estábamos en la universidad a adquirir un papel muy individualista, a aguantar, a resistir, a no mostrar miedo, por ejemplo, a no llorar, ¿no? Y de repente entender que hay que nombrar el miedo, que hay que llorar porque se siente miedo, porque se siente frustración, porque se siente impotencia. Entender que hay maneras buenas o más sanas de afrontar el miedo y no como ir como el borras, como resolviéndolo emocionalmente como se pueda o en ese momento con los recursos que tienes en ese momento a mano. Es bien importante porque justo no nos enseñan esa parte. O sea, a raíz del incremento de la violencia nos daban talleres de seguridad cuando bien nos iba y cuando podíamos a tomarlos, ¿no? Que no es no es como algo que la mayoría de nosotras o nosotros pueda tener. Pero bueno, ya nos daban los talleres de seguridad. Pero había otra parte que no terminábamos de procesar, que era la parte emocional también, ¿no? La parte pues que tiene que ver con esto, de ponerle nombre al miedo o a las emociones que se sienten a raíz del miedo. Entonces, platícanos un poco más, Jessica, a mí me encantaría que nos platiques un poquito más sobre esto. Pues voy a hilar esto con la pregunta anterior que decían, ¿y cómo seleccionamos a este universo, ¿no? de periodistas? Decir que algunas de las personas que brindaron su testimonio fueron acompañadas por Aluna en algún momento. Entonces, este fue nuestro punto de partida. Ir con quienes ya teníamos esta confianza, o sea, esta relación de confianza, porque también dar los testimonios de un tema tan profundo, cuando muchas de ellas todavía siguen bajo situación de riesgo, pues sí implica la construcción de un vínculo estrecho de confianza y también partir que en la forma en la que hacemos acompañamiento e igual investigación desde Aluna es bajo estas premisas de la investigación acción participativa. Entonces nos posicionamos no extrayendo, sino generando un vínculo, ¿no? Donde sea pues de fortalecimiento mutuo, de aprendizaje mutuo. Entonces, como conocíamos algunas de estas personas que habían sido acompañadas por Aluna, y en el aprendizaje con ellas, lo que nos dimos cuenta es que no es que Aluna les provea de esa información de cómo generar estrategias para afrontar el miedo. Partimos siempre de las estrategias que ya tienen. Aprendemos junto con las personas qué es lo que ya han hecho, qué les ha funcionado, qué no nos ha funcionado. Y a partir de ello comenzamos a fortalecerlas, a indagar. Y por eso es que nuestro punto de partida pues fue recurrir a ellas, a quienes ya conocíamos y con quienes ya habíamos construido un camino de aprendizaje que les había llevado en uno de los casos, por ejemplo, incluso después de un desplazamiento, varios exilios, incluso a poder retornar, el único caso de retorno que conocemos al lugar de origen y de expulsión por la violencia, pero otros casos en los cuales pues han sido desplazamientos y exilios continuados uno tras otro. Pero aún en esos exilios y desplazamientos continuos, pues ir viendo toda la evolución y toda esa fortaleza a lo largo, pues no solamente de estos 3 años de investigación, sino también de
que incluso 5 años, por ejemplo, de conocerles, e ir viendo cada vez cómo se van transformando de personas justo que están acostumbradas, como bien lo dices, en el gremio yo trabajo en soledad y es que es un gremio además que hemos ido aprendiendo junto con ellas, pues que desde la escuela les vuelven como un ámbito de competitividad, de aislamiento, entre buscar la nota, que no te ganen las fuentes, que no compartamos el secreto profesional porque si no alguien me gana, y entonces se va volviendo una lógica de aislamiento, pero también los medios de comunicación que emplean o las directivas también, una persona de la investigación le decía, muy mezquinos, en el sentido de, si no eres fuerte para hacer esto, si te da miedo, pues no estás hecho para ser periodista. Y no, o sea, están desconociendo toda la parte individual del sentir, del dolor, pero también estas interacciones sociales. Es decir, me imagino en algún momento un escenario en el cual como periodistas puedan trabajar de manera segura, de manera colectiva, donde también como sociedad podamos acuerpar esos miedos, acuerpar esas vulnerabilidades y más bien convertirlas en redes que seamos capaces de sostener su labor. Y eso es parte, por ejemplo, de las estrategias de afrontamiento frente al miedo, frente a las amenazas, que desarrolla una de las testimoniantes, que justo ella decía, si no es por las redes locales que me avisaban cuando venía una amenaza o incluso cuando ya iban directo por mí a mi casa, yo no estaría viva quizá. Y esas redes, pero también reconocer que son redes y reconocer que ya tenía que salir en ese momento, es parte del reconocimiento de decir, aquí siento miedo y sí soy vulnerable. Y a veces pasa también porque la familia lo pueda asimilar. Y es que son una constante, es parte de nuestros hallazgos también de negociaciones consigo misma, es decir, un diálogo interno muy fuerte entre decir, ¿es solamente una amenaza tras otra o sí estoy sintiendo miedo? ¿O es un miedo desproporcional? ¿O sí es un riesgo que está ahí? Entonces es como dialogar constantemente en ese equilibrio, pero también dialogar con la familia. Hubo un momento, por ejemplo, en uno de los testimonios, que es la misma familia o la mamá de una de ellas, que dice, ya nos estás exponiendo. O sea, estaba tu papá, pasó una bala arriba de la cabeza, mataron a los animales de la granja, ya es momento de que te vayas también. Y eso implica, pues, también aprender a dialogar con la familia, negociar entre hasta dónde la profesión o hasta dónde sigo en mi rutina familiar. Es negociar con los propios medios, empleadores o compradores de nota, que a veces no reconocen que necesitan proveer de más seguridad. A veces que incluso sea un chaleco, a veces simplemente una credencial que les respalde como periodistas, que podría ser algo tan simple, pero les daría una mínima cobertura y no existe. Y ahora, Jessica, a partir de estas cosas que estás mencionando, pues hay la situación de la revictimización también, ¿no? De esta situación que también tiene que ver con la violencia, pero también algo muy interesante en donde quisiera que abundaras un poco más sobre esta situación redignificante que ha sido el trabajo de las personas periodistas a través del apoyo de Aluna, de este apoyo mutuo entre periodistas y Aluna, y estos testimonios que llegan hacia una narrativa crítica emancipadora. ¿Qué es esto de la crítica emancipadora? Y cómo ayuda a que podamos vernos en el espejo, no ponernos en riesgo y a través del miedo, pues también apoyar y bueno, sobre todo tratar de entender esto que tú estás, que es muy fuerte, ¿no? La relación con la familia, con nuestras personas cercanas, ¿no? De no ponerlas en riesgo y cómo juega un papel importante esta narrativa crítica emancipadora, que este concepto me llamó mucho la atención, Jessica Arellano de Aluna. Pues también desde nuestro modelo de actuación de Aluna, en general dentro de los acompañamientos, en los espacios formativos como en la investigación, siempre decimos, sí trabajamos con sujetos que han sido afectados por violencia sociopolítica y reconocer que dentro de la violencia sociopolítica también se manifiestan los sistemas de opresión que tienen que ver con clase,
que tienen que ver con género, etnia, raza y varios otros sistemas. Y entonces decimos, bueno, nos oponemos a estas lógicas de violencia patriarcal, de violencia sociopolítica, pero ¿y entonces qué? No solamente es oponernos. Y justamente, pues nosotras venimos desde la filosofía social de la liberación, psicología social de la liberación, y en este sentido, junto con ello, la educación popular, el feminismo interseccional, lo que decimos es, estamos construyendo discursos emancipatorios. No basta decir nos oponemos a, sino también queremos construir. ¿Y qué queremos construir? Pues es estas lógicas emancipatorias, libertad, un mundo con derechos, una vida digna, una vida donde puedan estar los sujetos sociales libres para ejercer sus proyectos profesionales y de vida. Y entonces, pues en este libro lo que intentamos junto con nuestro trabajo en la Luna es construir junto con los sujetos políticos qué sería esta emancipación para cada una de ellas y de ellos. ¿Cómo hacerlo? Y entonces, por ejemplo, tenemos herramientas, herramientas y proyectos grandes. Otro libro que salió justo antes de este, que es una valoración de riesgo, lo encuentran también de libre descarga en la página de Aluna Psicosocial, una guía de valoración de riesgo desde el enfoque psicosocial. Pero tenemos otros materiales que pueden ser útiles, por ejemplo, sobre el trabajo de mujeres defensoras, no sé, tenemos varios materiales que se van volviendo un cúmulo de herramientas, estrategias y pensares, sentipensares, desde los sujetos políticos en diálogo con el enfoque psicosocial de Aluna, pues del cual pueden ir así haciendo las personas. Incluso tenemos ahí en la página todo un compendio COVID, desde reflexiones psicosociales de Aluna, como un compendio para otras, desde otras organizaciones, pues que puede brindar como todo un andamiaje para afrontar situaciones de violencia sociopolítica y patriarcal para sujetos políticos en general en México y en América Latina. Pues muy interesante, Jessica Arellano, el trabajo que han hecho y todas las publicaciones. Además, hay que decirle a nuestra audiencia que están disponibles de manera gratuita en la página de Aluna, que es www.alunapsicosocial.org, y ahí pueden encontrar, bueno, esta publicación de la que estamos hablando hoy, el miedo sigue ahí, pero también otras publicaciones que han hecho y que pueden ser útiles para, pues bueno, afrontar o tratar de comprender la situación que se vive, ¿no? De violencia, no solamente de las personas periodistas, sino también de otros, de otros sujetos políticos que también viven violencia. Y quisiéramos rápidamente, Jessica, que hoy, lunes 12 de septiembre, a las 6 de la tarde, van a tener un evento con la familia de Julian Assange, que van a estar haciendo este foro sobre la criminalización, daño y censura, hablando del desplazamiento forzado. Pues lamentablemente Julian Assange tuvo que desplazarse y ahora está en una situación muy grave, ¿no? En la cual, pues bueno, lo han estado trasladando de un país a otro, criminalizándolo, y que bueno, también su seguridad psicosocial se ha visto amenazada por toda esta situación de violencia entre los intereses de los países. Y bueno, que nos platiques un poco de qué va a ir este evento hoy a las 6 de la tarde y en dónde va a ser, Jessica Arellano. Muchas gracias, pues invitadísimas a tu audiencia. Hoy estaremos a las 6 de la tarde en el Instituto Goethe, en la colonia Roma, Ciudad de México, pero también lo transmitiremos a través de nuestro Facebook, Aluna Psicosocial. Ahí nos pueden seguir, pues estaremos conversando, Fernanda, por parte de Poder, la directora de Aluna, y gente, Daniela Pastrana, perdón, y familiares, el papá y el hermano de Julian Assange, justamente para platicar desde nuestro enfoque precisamente psicosocial, cómo ha sido todo este proceso de afrontar pues ya más de una década de censura, de judicialización ante una persona que, junto con su colectivo Wikileaks, intentó abrir espacios y canales para la libertad de expresión y el acceso a la información.
Entonces estaremos hoy por la tarde, a las 6, el auditorio es para 110 personas, entonces pues yo creo que, espero que haya espacio cuando todavía lleguen, pero invitadísimas a estar presentes con nosotras y en redes sociales, si no, pues para escuchar, porque también creemos que es importantísimo tener este diálogo, pues desde espacios no gubernamentales, desde espacios de la sociedad civil, que está trabajando precisamente por la libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces, pues ante una invitación que nos realizaron desde la familia para abrir este espacio, pues nosotras felices de contar allí con este diálogo maravilloso, además poder, Daniela Pastrana, Aluna, pues de verdad que es un lujo para nosotras poder profundizar en esto con la familia de Assange y ver pues también de qué forma podemos ir tejiendo fortalezas, estrategias y aprender constantemente. Seguramente pues tendremos periodistas que estarán allí con nosotras como en otros espacios. Entonces pues invitadísimas, Primavera, Karen y a la audiencia pues acompañarnos hoy por la tarde y si no, seguirnos a través de nuestro Facebook, de Aluna y seguramente también de Poder, para que estará replicando este diálogo con la familia de Assange. Jessica, ¿cómo fue el contacto con la familia de Assange? Es súper interesante y bueno, sobre todo porque son los temas que ustedes han estado trabajando durante muchos años, ¿no? Esta situación de desplazamiento forzado, pues de trastocar la situación psicológica de las personas periodistas con amenazas, ¿no? Y esa es la más grave a nivel mundial y que además lo que resulte de este juicio en el cual han puesto a Julian Assange, pues tendrá resultados a nivel mundial sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, como bien lo decías, Jessica. Sí, pues realmente fue a través de las redes de periodistas con quienes hemos ido construyendo pues esta cercanía, que tienen contacto a su vez con Assange, ¿no? Buscando un espacio pues también seguro y digamos desde la legitimidad que hemos construido desde Aluna también para el tema, pues es que nos invitan. O sea, hay una triangulación desde estas redes de periodistas aliadas con quienes trabajamos en el día a día. Y entonces, pues la verdad para nosotras fue un honor y nos agrada mucho recibir este tipo de propuestas y de ahí es que acogemos la invitación y nos volvemos convocantes y buscamos a su vez periodistas aliadas y organizaciones aliadas que quisieran establecer este diálogo. Entonces, creo que también esto habla, y la verdad es que me siento muy feliz de estar desde Aluna, acompañamiento psicosocial, pues habla de la referencialidad que hemos ido construyendo poco a poco. Si bien nuestro trabajo es muy desde atrás, muy tras bambalinas, porque solemos no revelar con quiénes trabajamos en el acompañamiento psicosocial, pues por cuestiones de seguridad para ellas, para ellos, pero pues también porque es un proceso que nos toca estar desde atrás, ¿no? Desde esa fortaleza de las redes. Entonces, pese a ello, hemos ido construyendo referencialidad de nuestro trabajo en los acompañamientos, a través de las escuelas de formación en acompañamiento psicosocial y a través de estos espacios que generosamente ustedes como periodistas nos brindan para dar a conocer también nuestra labor y nuestras investigaciones. Entonces, creo que esto es también el resultado, pues, de estos años de ir construyendo relaciones pues que tendemos, sí, desde la horizontalidad, desde la corresponsabilidad, pero también pues reconociéndonos todas como sujetos políticos y no desde un sentido más utilitario. Entonces, pues desde allí es que nace esta invitación y nosotras la acogemos como convocantes y entonces pues es un espacio desde la sociedad civil para la sociedad civil para reflexionar sobre pues este tema paradigmático, ¿no? Este caso paradigmático que es Assange y que pues tiene repercusiones muy amplias, ¿no? Porque también lo que ocurra a raíz de este juicio pues va a marcar a nivel mundial también una geopolítica del silencio o una geopolítica del acceso a la información. Y si bien en este país que llevamos en lo que va del 2022
17 asesinatos de periodistas, más toda la cantidad de periodistas desplazadas y desplazados con que contamos y de amenazas e incidentes de seguridad, pues no es poca cosa, aunque no esté ocurriendo en México, aunque sea un ciudadano australiano que ha estado en diferentes embajadas pidiendo asilo en diferentes países, no es poca cosa también la magnitud de un gobierno como el estadounidense manteniendo esta criminalización por tantos años. Entonces, por eso es la relevancia, por eso acogemos también esta invitación y convocamos pues a la sociedad a que dialoguemos, porque como decíamos, no se vuelve un caso individual, se vuelve algo que escala y que es de relevancia para toda la sociedad en México ante la situación de crisis que tenemos por violencia contra periodistas, pero también pues a nivel mundial por un paradigma de cómo se podría abordar el acceso a la información y la libertad de expresión en un caso que se vuelve crítico en lo personal, pero también con múltiples repercusiones para diferentes colectivos y para las familias y para lo que podría ser una tendencia ante otros esfuerzos de acceso a la información. Jessica, para las personas que no puedan asistir de manera presencial y que no puedan en este momento localizar las páginas, ¿se quedará grabado el evento? ¿Hay alguna manera de recuperar el evento? Sí, todos nuestros eventos se quedan albergados en el YouTube también de Aluna. También invitarles a conocer el YouTube de la página YouTube canal YouTube de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Ahí tenemos también una serie documental que habla de nuestros acompañamientos psicosociales, de algunos casos que hemos llevado. Ahí pueden conocer ello. Pero también vamos albergando todas las presentaciones de libros, nuestros materiales, nuestras presentaciones públicas, allí se queda albergado y a su vez posteriormente se sube a nuestra página web y también en Facebook, como yo ya lo había mencionado, si no pueden consultarlo en vivo, la transmisión, se queda albergado ahí como parte de las historias. En Facebook de pronto, pues ante las publicaciones consecuentes que van ocurriendo, pues se va perdiendo un poco el hilo, pero en los otros canales, YouTube o en la página alunapsicosocial.com, la pueden encontrar sin problema alguno. Pues muchísimas gracias, Jessica Arellano de Aluna. Y bueno, les recordamos que hoy va a ser el foro Historia Assange, Criminalización, Daño y Censura, que va a ser en el Instituto Goethe en Tonalá 43, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, y que también se puede ver por el Facebook de Aluna y el canal de YouTube de Aluna. Ahí va a estar también toda la información. Y bueno, recordarles también que este libro del que estuvimos conversando el día de hoy, El miedo sigue ahí, y otras publicaciones, las pueden encontrar en la página, exactamente, lo está mostrando ahí Jessica, y bueno, este libro, El miedo sigue ahí, lo pueden encontrar también en la página de Aluna, y otros documentos de manera gratuita en www.alunapsicosocial.org, psicosocial con P y con S, entonces www.alunapsicosocial.org. Pues muchísimas gracias, Jessica Arellano, por acompañarnos el día de hoy, y estaremos muy pendientes de todas sus actividades que además, pues bueno, tienen sobre todo pues información muy importante para que podamos seguir ejerciendo el periodismo y pues bueno, aunque el miedo sigue ahí, podamos afrontar ese miedo y poder seguir trabajando como periodistas y, bueno, garantizando el derecho a la información de las personas. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a Reporteras en Guardia, Violeta Radio, y pues sí, reconocer el miedo no es para paralizarnos, al contrario, es para tomarlo como elemento de fortaleza y continuar la labor y pues creer en las utopías, ¿no? Son posibles también si estamos juntas. Muchísimas gracias, Jessica Arellano de Aluna. Pues bueno, Karen, Marta Olivia, fue muy interesante esta conversación con Jessica Arellano de Aluna. Nos da sobre todo, bueno, por lo menos eso fue lo que yo he sentido al leer el libro y al conversar hoy con Jessica, que bueno, pues hay esperanza a pesar del miedo y las situaciones de violencia y cómo salir adelante, y están estas experiencias de otros colegas periodistas que, bueno, han afrontado la situación de violencia.
y que bueno, también ver esta situación como algo que nos una y no como una situación que nos fragmente más. Entonces, bueno, Karen, Marta Olivia, me parece que ha sido una conversación y un programa pues excelente para compartir con toda la comunidad de periodistas que nos escuchan y que nos ven. Sí, justamente porque cada vez que hablamos sobre estas cuestiones de violencia, de agresiones, ¿no? De desapariciones, de asesinatos, pues son temas muy fuertes, ¿no? Y creo que el abordaje desde donde lo está haciendo Aluna, pues da como un respiro, ¿no? Como este sentimiento de que, bueno, sí, efectivamente no estamos solos, de que hay maneras, distintas maneras y muy variadas formas de afrontarlo, y que bueno, me parece también súper urgente que en este momento del incremento que estamos viviendo, del incremento de violencia en nuestro país, pues haya de dónde asirnos, de dónde agarrarnos, y pues una organización también, una organización como Aluna que pueda estar ahí para nosotras y nosotros, para brindarnos esa fortaleza y ese acompañamiento que algunas veces no fácilmente encontramos, ¿no? Así es, muy interesante todo lo que nos estuvo compartiendo Jessica Arellano aquí en ya les dimos a conocer por ahí, les pusimos el link de la página de Aluna, y sobre todo los eventos que son muy interesantes. Se nos ha acabado el tiempo, compañeras, ya estamos en el filito. Es nuestra emisión número 39 de la colectiva Reporteras en Guardia a través de Violeta Radio, que transmitimos cada lunes de 11 a 12 del día. Así que los esperamos la próxima semana. Los esperamos la próxima semana. ¿Con qué cierras, Primavera? Bueno, con la invitación a que vayan el día de hoy a este evento de historia de Assange, criminalización, daño y censura, a las 6 de la tarde en el Instituto Goethe de la Ciudad de México, Tonalá 43, en la Colonia Roma. Para conocer también sobre este caso estarán el papá y el hermano de Julian Assange para hablar sobre esta situación de criminalización y censura a el fundador de Wikileaks. Bien, Karen, buenos días, buenas tardes. Ya, ¿con qué te despides? Tu micro, ahí está. Solo agradecerles hoy por el programa maravilloso que tuvimos. La verdad es que da mucho ánimo. Y bueno, agradecerles a ustedes porque son mis compañeras cómplices, y justamente creo que es muy importante seguir tendiendo estas redes entre periodistas para pues atravesar estos caminos tan difíciles que se nos van presentando. Entonces, agradecerles hoy por eso. Muchas gracias. Nos vemos próximo lunes de 11 a 12 del día. Nos buscan por las redes sociales, Facebook, Twitter y también por Violeta Radio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Reporteras en Guardia.